Calígula, Nerón y Domiciano duraron muy poco en el Imperio Romano. Duraron pocos meses, fueron asesinados y algunos de ellos, y su nombre, el Senado lo maldijo en vez de deificarlo. Intentar ser adorado en vida para los romanos de Occidente era una arrogancia. Pero para los asiáticos de Oriente, esta paz, este esplendor que les había traído el Imperio Romano, pues les daba ganas de adorar incluso en vida a los emperadores. Esa zona había sido lugar de conflicto, de batalla de imperio egipcio contra los babilónicos, sirios, Persia. Era un lugar de conflicto y por lo tanto cuando los romanos trajeron una paz y la impusieron a la fuerza, ellos prosperaron. Cuando hay paz se puede comerciar, donde hay comercio se puede comprar, vender, las riquezas empiezan a subir y esta paz romana se alababa y se adoraba en los templos en Éfeso. Ponían en sus propios templos imágenes de los emperadores. Se han encontrado una cabeza enorme de Domiciano allí en la zona de Éfeso y construyeron hasta 6 templos dedicados a los emperadores, una fuente. Eran tremendamente devotos y religiosos, porque además la religión no solo les traía motivos de fiesta y de adoración y de sentirse parte de algo grande, sino que traía ingentes ganancias. Si leemos Hechos 19, veíamos como este gran templo, por ejemplo, de Artemisa, que medía 9.000 metros cuadrados, lo podemos visitar hoy, incluso en esas ruinas. Si queréis visitar una de estas zonas de donde están las iglesias de Apocalipsis, es el mejor sitio para hacerlo. 9.000 metros cuadrados, para que nos entendamos, es campo y medio de fútbol. Agüita, ¿no? Pedazo de templo. Y este templo estaba rodeado por una muralla, la ciudad estaba rodeada por una muralla de 10 kilómetros. Era un centro religioso donde traían muchísimo dinero los peregrinajes al lugar del nacimiento de la diosa Artemisa, esta una de las maravillas del imperio antiguo, pero claro, también era un sitio tan seguro, tan fortificado, que era donde los ricos iban a poner sus depósitos. Se convirtió en el banco autonómico de la zona. No es de extrañar que cuando en Hechos 19 los templos empiezan a vaciarse porque los cristianos les están diciendo que eso no es realmente un Dios, se subleve toda la ciudad, y una ciudad de tranquilamente entre 20.000, no se sabe si es entre 20, 50 hasta 200.000 personas, calculan que podría haber, pues se sublevan porque está removiendo todo su negocio, ¿no? Así que eran tremendamente religiosos y tremendamente arraigados a lo que era parte de su cultura y de lo que le traía prosperidad. Y la iglesia de Éfeso vivía en esta gran ciudad, en esta gran urbe. Y la iglesia también de Éfeso se convirtió en una gran iglesia, porque esta sociedad tremendamente religiosa también abrazó rápidamente el cristianismo. ¿Verdad que nos resulta más fácil hablarle a alguien que ya cree en algo que a alguien que no cree en nada? Está como un paso más cercano a ti. Pues ellos enseguida, muchos de ellos abrazaron esta nueva creencia en el que personas decían haber visto físicamente, ocularmente, a Jesucristo resucitado. Estaban dispuestos a ir en contra de todo el mundo, de su religión, en contra del Imperio Romano, por asegurar que estaba glorificado y que se les aparecía y que les hablaba, y muchísimos creyeron a todas estas personas, incluyendo a Pablo. Pablo estuvo allí en varias ocasiones, estuvo varios meses, estuvo varios años. Es la iglesia también donde comenzó Apolo, un gran predicador, Priscila, Aquila, donde Pablo envió a Timoteo, a Tíquico, donde escribió su carta a los Éfesos, donde escribe el apóstol Juan. Un pedigrí de iglesia, menudo pedigrí tenía esta iglesia. Era una iglesia tremendamente importante. Era un lugar donde Pablo hacía tantos milagros que incluso los pañuelos o las ropas que lo tocaban se lo llevaban a enfermos, y estos enfermos se curaban y los demonios eran exorcizados. Un lugar donde nos dice Hechos que quemaron
quemaron libros de brujería, valor de 50.000 piezas de plata, una fortuna increíble. Era un sitio tremendamente importante donde nos dice la historia que llegó incluso a llevar la iglesia un obispo o un anciano, o lo que diríamos hoy un pastor llamado Onésimo. ¿Os suena Onésimo? ¿De qué carta os suena? Trivial, bíblico. ¿Qué carta? Filemón. Este era el esclavo que envió Pablo de vuelta a Filemón, y según la tradición, este Onésimo, Onésimo significa útil, otro esclavo, llegó a llevar esta iglesia de Éfeso. Y ahora tienen al único apóstol vivo, Juan, el único que no fue asesinado al principio de su vida. Así que Dios tiene un mensaje para ellos. Está Juan en el exilio, en una isla muy cerca de Éfeso, en la costa de Éfeso, y manda un mensaje para cada iglesia en la zona. Cada iglesia está en el camino en el que estaba la carretera romana, o sea, tendría que ir el mensajero con la carta a cada una de las iglesias. Pero tiene un mensaje para cada iglesia, pero a la vez dice en el versículo 7 que este mensaje es a las, versículo 7, iglesias. O sea, que cada mensaje a cada iglesia era para la suya, pero también era para el resto de las iglesias, y por lo tanto también es un mensaje para nosotros. Podemos aprender y el Señor nos habla a cada uno de nosotros a través de esta iglesia. ¿Cuál era este mensaje? Pues empieza en Apocalipsis con la palabra en inglés Tade legei ho. Así dice Jesús, así dice el Señor. 250 veces aparece esta frase en la traducción del Antiguo Testamento al griego, que es 200 años antes de Jesús, la habían traducido al griego, y cuando hablaba Dios, así ha dicho el Señor. ¿Os suena esa frase? Era esta frase exactamente, Tade legei ho. Y también era la misma frase que Homero y otros autores griegos decían los mensajes de los dioses. Así ha dicho Apolo, así ha dicho Zeus. Apocalipsis está revelándonos todo el rato cuál es la verdadera naturaleza de este Jesús, que es el mismo Dios. Así ha dicho Jesús, y es el que nos da el mensaje. Y este Jesús es el que tiene a las iglesias en su mano derecha nos dice, y que está entre nosotros, estaba entre ellos. No es un Dios que está a una distancia, no es un Dios que nos da una misión y nos ve desde la distancia a ver lo que hacemos, sino que está entre nosotros. Estaba entre ellos y está ahora mismo entre nosotros. Y Él dice que conoce sus obras. Jesús no solo sabe cómo va la cosa, más o menos. Jesús sabe perfectamente lo que estaba pasando en esa iglesia. Él estaba allí. Esa era su iglesia. No era la iglesia ni de Juan ni de Pablo. Esa era su iglesia y Él conocía perfectamente lo que estaba pasando en sus iglesias, lo que estaba pasando en cada uno de ellos. Y en esta mañana pasa lo mismo. Siempre que viajo a algún sitio, ayer estaba en Barcelona y me preguntan, ¿cómo va la iglesia? Y yo contesto sinceramente, pues la iglesia, que yo sepa, va muy bien. Que yo sepa, ¿verdad? Lo que yo alcanzo a saber, siempre hay cositas, somos humanos, somos todos pecadores, siempre, pero en general mi evaluación es bastante positiva. Pero, sinceramente, puede que no tengan idea. Pueda que la cosa vaya fatal. Pueda que entre vosotros os estéis odiando. Puede que no seamos capaces de hablarle a nadie de Jesús en semanas. Pero Jesús sí lo sabe. Jesús sabe perfectamente lo que está entre nosotros, lo que está en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, cómo estamos siendo parte de esta iglesia, cómo estamos actuando unos con otros, cómo oramos unos por otros. Jesús lo sabe todo. Él está en las iglesias y Él tiene una evaluación de nosotros, pero también de cada uno de nosotros, porque dice, el que tenga oídos, oiga. Le da un mensaje a la iglesia en general, pero dentro de la iglesia dice, cada uno tiene su propia responsabilidad. No es por ser parte, ya está
¿Va bien? ¿Va más o menos bien la iglesia? Sí, pues ya está bien. No, cada uno tiene su responsabilidad dentro de la iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga. No puede ser un cristiano individual sin una iglesia. El mensaje es para la iglesia y dentro de la iglesia el mensaje es para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la evaluación de Jesús de esta iglesia? Por un lado es tremendamente positiva. Nos repite varias cosas, alabanzas, cosas positivas de esta iglesia. Versículo 2, arduo trabajo y perseverancia. Versículo 3, sufrido, perseverante, otra vez perseverante. Arduo trabajo, otra vez arduo trabajo. Y no has desmayado. Todo su entorno era contrario. Los romanos los despreciaban, uno por vaciar los templos, otras por no participar en esta devoción a los emperadores y a la diosa Artemisa, por no participar en los sacrificios. Y por otro lado, los judíos también los despreciaban totalmente porque ahora ellos eran los que decían tener la verdad judía y el Mesías judío, y el que no creía como ellos en este Mesías resucitado que ahora reina desde los cielos, pues no estaba dentro de la voluntad de Dios. Eran despreciados tanto por los romanos como por aquellos que estaban más cercanos a ellos, que eran los judíos. Pero a pesar de ellos habían trabajado por amor a su nombre, no habían desmayado, no se habían comprometido, no se habían diluido en la sociedad, sino que habían permanecido año tras año hablando del Señor Jesús. El capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de una bestia que hace que tengan que adorar a otra bestia y el número para poder vender y comprar. Apocalipsis, igual que todos los libros proféticos, hablan principalmente de su época, también de su pasado, hablan de su futuro inmediato y una pequeña porción habla del futuro final, igual que todas las profecías del Antiguo Testamento, que mayoritariamente interpretaban su pasado, les examinaban su presente, les hablaban de su futuro inmediato y una pequeña porción hablaba del Mesías y del final del todo. Así que, por ejemplo, en Apocalipsis 13 se puede interpretar que en aquella época eran una ciudad tremendamente mercadera. ¿Mercadera? Ciudad mercadera. ¿Sí? Estoy metiendo todo el rato gazapos, así que como soy canario puedo hablar. Aprendimos el español más tarde, así que no pasa nada. Entonces, esta ciudad donde la mercadería, los negocios era fundamental, tú haces un negocio y quieres para ese negocio que te traiga ¿qué? Suerte. Y entonces enciendes la vela, haces las oraciones a los dioses de la mercadería y del mar. Imagínate un cristiano que no quiere ni encender, ni orar, ni quiere pedir suerte, ni... El que no se meta en esto, y para hacer negocio te tienes que hacer parte del pueblo, ¿no? Tendrás que participar de sus fiestas y de sus cosas y hacerte agradable. Y era tremendamente difícil hacer negocio, triunfar, progresar en una sociedad en la que no eras parte de esa sociedad, en la que tú tenías otra forma de ver las cosas, otra forma de hacer las cosas. Sería tremendamente y te verías marcado por todos, sabiendo que tú no querías participar en sus supersticiones, sus creencias, sus devociones, etcétera, etcétera. Pero ellos habían permanecido fieles, habían perseverado, habían sufrido, habían trabajado y no habían desmayado. Era tal así que en Hechos 19:10, mira lo que dicen de Pablo en Éfeso. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, es una generalización, ¿sabes? Cuando hablamos de todos, estamos hablando de forma general, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Esta ciudad era tan importante, tan estratégica, que Dios la utilizó para que su palabra llegase a toda la provincia de Asia, a todos los alrededores. Era un sitio fundamental y estratégico. Y Dios lo sigue haciendo hoy. Dios utiliza las grandes ciudades
para seguir expandiendo utilizando su influencia para seguir expandiendo su mensaje. Así que ellos enviaron, sostuvieron, permanecieron fieles, utilizando su influencia, su dinero, su tiempo, para enviar misioneros y que toda la palabra de Dios se extendiera. No se habían adaptado para poder hablar del mensaje de Dios. Y tenían otra cosa: no podían soportar a los malos ni a los autoproclamados apóstoles. Las iglesias en la época crecían muy rápido. Eran tan rápidos que necesitaban personas que les enseñaran. Pero los que les enseñaban morían tan rápido, se los cargaban rápidamente, los exiliaban, que necesitaban maestros itinerantes que fuesen por todas aquellas ciudades que se quedaban sin maestros, sin apóstoles. Los apóstoles los mataron rápidamente. Entonces ellos eran expertos en saber si estos que venían hablaban de Dios o no hablaban realmente de Dios, si eran realmente apóstoles o no eran. Pablo ya se los había predicho. Hechos 20, hablándole a los de Éfeso. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y ahora les habla a Timoteo, Pablo a Timoteo en Éfeso, diciendo: cuando te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas ni a genealogía. Versículo 6, a vanas palabrerías. Versículo 7, a doctores de la ley que pretenden saber y no saben ni lo que hablan. Tenían un ojo para rechazar aquello que no era cierto. Doctrinas y enseñanzas que solo eran dichas para ganar, para sacar dinero. Hablaban de perversidades, de fábulas, de palabrerías. Querían hacerlos volver al judaísmo y aborrecían a esta secta llamada, a esta parte de la iglesia llamada los Nicolaitas. Hay otra iglesia que habla de los Nicolaitas, así que lo vamos a dejar a los Nicolaitas para otra ocasión. Pero ellos no soportaban estas enseñanzas, llamaban mentirosos a los falsos apóstoles y aborrecían las prácticas que Jesús aborrecía. Era una iglesia radical en pureza. Odiaban lo incorrecto y aborrecían lo que Jesús aborrecía. Tenemos que ser intolerantes en lo que Dios es intolerante. No podemos hacer de la tolerancia que nos imponga la sociedad que tenemos que ser intolerantes con todo, porque ellos también son intolerantes con nosotros. Tenemos que tener un mensaje que es puro y lo que dice el Señor Jesús. Por lo tanto, si ellos eran capaces de rechazar a los falsos apóstoles y la falsa doctrina y aquellas cosas que aborrecía Jesús, es decir, que había una forma de tener sana doctrina y de vivir una vida moral correcta y de tener una forma de hacer iglesia con una sana doctrina. Hay cosas que no sabemos si son incorrectas o correctas, por lo tanto no las peleamos. Si el arrebatamiento viene antes de la tribulación o en medio o no es, no nos vamos a pelear por eso, ¿verdad? Y si uno es más arminiano que calvinista y otro más molinista, y si Michael coloca las sillas más atrás y yo las muevo más para adelante, después de que Michael haya venido temprano para hacerlo, tampoco tiene paciencia conmigo, ¿verdad? Hay cosas que no debemos pelear, hay cosas fundamentales. La divinidad de Jesús no se toca. La salvación por fe es inamovible. La resurrección de Cristo fue real e histórica. Jesús viene otra vez. Hay cosas que no se tocan y hay cosas que no vamos a pelear, que tenemos que tener paciencia unos con otros y que vamos a soportarnos unos a otros. Pero hay cosas que no podemos modificar
no solo ya por nuestro bien, sino por el bien del mundo que nos rodea. No podemos quedarnos solos con la doctrina y decir, creo en el Señor Jesucristo, pero voy a vivir mi vida como quiero, porque en realidad eso eran normas de hace 2000 años y yo puedo hacer lo que quiera y dormir con quien quiera y hacer lo que quiera, porque total, con creer en el Señor Jesús, porque entonces no tienes una diferenciación de lo que está afuera, no puedes vivir aquello que le quieres predicar. Hay cosas que nos tenemos que permanecer fieles y que tenemos que ser intolerables, pero por amor a los demás. Hay cosas que no se tocan. Y esto los Efesios lo hacían muy bien. Jesús los alabó repetidamente y su alabanza no era falsa, no era para adorarles la píldora, era verdadera, sincera, en su justa medida y seguramente de alguna forma generosa. Y les dice, arduo trabajo, tiempo presente. Estaban trabajando en ese mismo momento de forma ardua. Perseverancia, el tiempo verbal es pasado, ahorita, en un momento en el pasado. Habéis sido perseverantes en el pasado. No has desmayado, pretérito, es decir, no habían desmayado ni en el pasado, no habían desmayado en todo ese tiempo y seguían sin desmayar. Hay cosas que esta iglesia también ha hecho fielmente hace 50 años. Y hay cosas en esta iglesia que está haciendo fielmente ahora. Y hay cosas que está haciendo fielmente desde que comenzó hace 50 años, con 10, 15, 20 o menos, para que no se quede ninguno fuera, decimos esos números, que cabe todos los que estuvieron al principio, hasta ahora, que han pasado cientos y cientos y cientos de personas. Hay cosas que Dios puede alabar hoy de nosotros. La Biblia nos da mucha caña, nos zarandea muchas veces, ¿verdad? Cada vez que la abrimos nos recrimina cosas, pero también nos alaba cuando hay que alabarnos. También nos dice lo precioso que somos delante del Señor. También nos dice las cosas buenas que podemos hacer en su nombre. Y en esta iglesia hay cosas preciosas. En esta iglesia hemos tenido tradicionalmente, y que no cambie, una sana doctrina. Se ha predicado el Evangelio. En esta iglesia se ha amado a muchas personas. Se ayuda a muchas personas necesitadas. Hay personas incansables que trabajan arduamente y que dan la mitad de su día, la mitad de su semana, la mitad de diferentes días a servir, a trabajar y a hacer que podamos ayudar a otros y llevar el Evangelio. Hay personas que son incansables en la oración. Hay personas que son generosas con esta iglesia. Hay personas que son devotas y no fallan y enseñan semana tras semana a nuestros hijos y a los jóvenes. Y hay personas que ayudan y hay personas que... Hay muchísimas cosas que el Señor quiere alabar en esta mañana de lo que estás haciendo. Porque Él es un Padre que reconoce, no solo te dice lo malo que estás haciendo, sino también te dice lo bueno. En estos 50 años, esta iglesia ha trabajado arduamente, ha perseverado y no ha desmayado. Y le podemos dar la gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Dios nos alaba y no es deudor de nadie. Hay cosas preciosas que estamos haciendo, que hemos hecho y que le pedimos al Señor que podamos seguir haciendo. Pero lo bueno no borra lo malo, dice Jesús a la iglesia. Pero, el pero ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Dice que Jesús, en el capítulo anterior, de su boca salió una espada de 2 filos o 2 bocas. Era una forma griega de decir algo que a su vez mata y a su vez cura, que a su vez corta y que a su vez cose. Era una forma de decir, Dios nos dice lo malo, pero también nos dice lo bueno. Ahora ha alabado a la iglesia y ahora nos viene a decir lo que necesitamos arrepentirnos, lo que tenemos que cambiar. Porque por mucho bueno que hagamos, no borra lo malo. Y es lógico. Imagínate a alguien que ha sido tremendamente dañado de pequeño.
Da igual la cantidad de bondad que le puedas hacer a esa persona, que eso no lo vas a borrar nunca. Lo bueno no borra lo malo. Por eso necesitamos un Salvador. Porque por mucho bueno que intentemos, no vamos a borrar todo lo malo que hacemos y todo lo malo que nos han hecho. Necesitamos a alguien que tenga el poder y la capacidad de limpiar la maldad de nuestras vidas y de forma real y de forma eterna y duradera. Y solo lo hace la sangre de Cristo. Ni filosofía, ni buenas acciones, ni meditación trascendental, ni limosna, ni las horas en una ONG van a borrar toda la maldad de tu corazón. Solo Cristo puede borrar tu maldad. Solo Cristo te puede limpiar. Solo Cristo te puede dejar limpio, inocente delante de Dios. Y Él sí puede. Y no hay nada que Él no pueda borrar. No existe absolutamente nada hecho que te hayan hecho que Él no pueda limpiar. Él es todopoderoso y puede realmente limpiar todas nuestras vidas para toda la eternidad y presentarnos delante de Cristo, limpios y sin mancha. Él es el único que puede, tú no puedes. ¿Qué les dice? ¿Qué tienen que cambiar? Versículo 4. Tengo en contra de ti que has dejado el primer amor. O, otra traducción, que has dejado el amor que tenías al principio, primeramente. Esto puede significar varias cosas, y yo creo que significa todas ellas. Voy a ir hablando de varias cosas, pero en realidad creo que habla de todas ellas. La primera, le he llamado a esta predicación cabeza sin corazón. Es decir, se habían dedicado tanto a filtrar la pureza del Evangelio que no se les colara ninguna falsa doctrina. Eran los únicos que tenían un apóstol en sus filas. Todas las demás iglesias tenían, pues, discípulos de apóstoles, pero ellos tenían al apóstol Juan, el amado del Señor. Y dice la tradición que Juan salió de Patmos, fue a Éfeso, escribió el Evangelio de Juan y allí murió de ancianidad. Ellos tenían la doctrina sana y pura. Tenían a un testigo directo de los apóstoles del Señor Jesús, de los 12. Pero puedes tener toda la doctrina y no amar. Puedes tener toda la cabeza y no tener corazón. Puedes tener toda la teoría bíblica en tu cabeza y no amar a nadie. No querer a nadie, no ayudar a nadie. Podía ser una iglesia con una doctrina fantástica, pero con un amor totalmente seco. Y no me extraña que Juan estuviese repitiendo todo el rato: amaros unos a otros. ¿Cuál es el mandamiento que nos dejó Jesús? Que os amarais unos a otros. Y en cierta forma, en todas las cartas, a todas las iglesias se les recuerda que se tienen que amar más. Por lo tanto, a nosotros, este mensaje a las iglesias, ¿qué tenemos que hacer? Amarnos más. Tenemos que amarnos y amarnos y amarnos. Y a los que peor te caen, más los tienes que querer. Y tenemos que amarnos y amarnos y amarnos. También puede significar que habían dejado, en vez del amor primero, el primer amor. Esa pasión de cuando conoces a Jesús. Esa forma que tenías de abrir tu casa, de participar en todo lo que se hacía. Cómo abrías tu corazón a los demás. Pero claro, al cabo del tiempo, nadie se esforzaba como tú, nadie abría como tú, nadie daba como tú. Te han engañado, no te han devuelto lo que tú has hecho por otras personas. ¿Y qué pasa? Te vuelves cínico, ¿no? Has sido dañado, es imposible que estés en esta iglesia durante algún tiempo y alguien no te haga daño. No te van a saludar o... Aquí tenemos una costumbre de pasas por la puerta y si vas a hablar con alguien no saludas a los que están por en medio, ¿verdad? Vas a hablar a la persona con la que vas a hablar, los de en medio, y siempre hay uno en el medio que se siente ofendido que no lo ha saludado.
Lo digo porque me pasaba a mí al principio en la puerta. Y después me acostumbré que a veces si tenía alguien que hablar con alguien, iba directo, no se quedaba a hablar con todo el mundo. Da igual, el tiempo, al final, de alguna forma, podría ser dañado. Y Dios te está diciendo esta mañana: recupera tu primer amor. Cualquier cosa que hiciste por mí, es imposible que yo te haya defraudado. Si has sido defraudado o dañado, es porque lo hacías por ti en realidad. Lo hacías para sentirte bien tú, para que te devolvieran y te reinvitaran, para que se involucraran tanto contigo, te reconocieran, para que te saludaran como tú saludas. Todo lo que haces por Jesús, te aseguro que nunca te defraudará. Todo lo que hayas hecho en esta iglesia simplemente y llanamente por Él, jamás te sentirás defraudado. Y te está diciendo: recupera el primer amor. No puedes dejar seguir corriendo el bulto. Ya lo harán otros. O ya yo estuve muy implicado, ahora le toca a otros. Ya yo he hecho todo eso, ahora que los que vienen por detrás. A lo mejor no es lo mismo que hacías al principio. No tienes que volver a ser exactamente igual, pero sí tienes que tener la misma pasión, la misma disposición, las mismas ganas. A lo mejor no puedes por salud abrir tu casa, pero puedes orar, puedes ser generoso, puedes dar palabras de ánimo. ¿Qué no sabe, no? Cuando las personas mayores nos dicen una palabra de ánimo, parece que nos dan un ungüento de bálsamo, ¿verdad? Hay tantas cosas que podemos recuperar con ese primer amor. Y tenemos que volver a recuperar todo esto, porque el Señor nos va a recriminar que nos dio un tiempo en esta vida y que solo le pusimos las ganas al principio. Tenemos que tener esas ganas, esa pasión, esa disposición, ese entusiasmo de principio a fin de nuestras vidas. Dios nos ha puesto aquí en una misión para algo y tenemos que llegar hasta el final. Correr hasta el final. Y posiblemente también se trataba de otra cosa, de algo que eran muy buenos al principio y ahora estaban bajando el nivel. Porque el lenguaje se parece mucho a Marcos 4 del 21 al 25. Y esta interpretación la dice Dick Lucas y algunos otros comentaristas. Vamos a leer Marcos 4 del 21 al 25 y vamos a escuchar si vemos alguna semblanza con lo que les estaba diciendo en Apocalipsis. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿Qué eran las iglesias? Lámparas al mundo, a las tinieblas. No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que dice a las iglesias, ¿verdad? Pero también les dijo: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Volveré pronto, y si no te arrepientes, te quitaré el candelabro de tu lugar. Eran luces para brillar, y el castigo es tan grande que lo que puede significar este primer amor eran sus primeras obras. ¿Cuáles eran sus primeras obras? La capacidad de llevar el evangelio a todos sitios. De cierta forma se habían acomodado. Era una gran ciudad con una gran iglesia y ya lo que se dedicaban era a filtrar las nuevas enseñanzas. Pero habían perdido esa primera pasión que era llevar el evangelio a todos lados. La iglesia de Éfeso seguramente habría dejado de evangelizar, de llevar su luz. Se acomodaron a su doctrina y dejaron apagar su misión. Muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Llegamos a un sitio, a una nueva casa, un nuevo trabajo, unos nuevos compañeros y tenemos oportunidades. Siempre hay alguien interesado de alguna forma. Siempre que vamos a un sitio nuevo, siempre hay alguien. Nos acomodamos, nos quedamos. Ya no hablamos a nadie, ya no tenemos las oportunidades, ya es evangelización por acoso y derribo.
a veces de pesado. Y el Señor nos manda a que tenemos que buscar y encontrar, nos manda que nos movamos, que buscamos sitios nuevos donde encontrar gente nueva para hablarles del Evangelio de Jesús. No podemos quedar estancados, tenemos que movernos o morir. Le estaba diciendo a esta iglesia, o comienzas o dejas de ser mi iglesia. O te mueves o quito ese candelabro, ya no llevarás mi nombre, otros lo llevarán. Otros llevarán mi evangelio a donde tiene que llegar. 50 años celebrando que esta iglesia ha llevado el evangelio a Salou, a donde vivimos, Reo, la influencia que hayamos tenido al mundo a través de la página web, de los misioneros que ayudamos. Y si no seguimos con esta obra, moriremos. Si no seguimos con esta obra, mataremos a esta iglesia. Se nos manda a vencer. Tenemos una responsabilidad como iglesia y como individuos. Es un lenguaje bélico esto de vencer. Los griegos decían, conquista y sé victorioso. En cierta forma es como si fuéramos el batallón de Cristo y el lenguaje bélico griego implicaba la posibilidad de la muerte. Conquista y vence, pero muchas veces para vencer caen muchos, ¿verdad? Tenemos que vivir una vida dispuesta a morir por Dios, centrada y centrar nuestra vida en la misión que Dios nos ha mandado, que es llevar su evangelio. Tenemos que vivir esta vida con la alegría de la responsabilidad y el privilegio de hablarle a otros. Si no, esta iglesia morirá. Y la responsabilidad es comunitaria, pero es tuya y es mía. Concluyo con una palabra profética para ellos. Los mensajes que le dieron a cada iglesia se cumplieron para el general de la sociedad. Os explico. 7 iglesias. Las 2 iglesias severamente reprendidas, Sardis y la Odisea, sus ciudades fueron exterminadas, desaparecidas completamente y hoy no existen. Las 2 iglesias con mensajes mixtos, Esmirna y Filadelfia, sus ciudades aguantaron hasta la ocupación turca. Y Éfeso, que se le dice literalmente, la palabra griego es o te arrepientes o te remuevo, la ciudad de Éfeso fue literalmente removida. Os lo explico. Vino un gobernador y en el puerto, un puerto principal, lo acotó para acomodar más naves, pero al acotarlo hizo que el cieno que venía del río se fuese acumulando en la ciudad. Llegó un punto en que la ciudad se llenó tanto de cieno del río que tuvieron que mover literalmente la ciudad, remover literalmente la ciudad 6 kilómetros mar adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que este mundo depende de nosotros. Lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer afecta directamente al mundo a nuestro alrededor. Si en Sodoma hubiesen habido más justos, ¿hubiese sido destruida? Dependía totalmente de lo que se hacía allí o quién había allí. Agustín dijo, el imperio romano cayó por la actitud superficial de los creyentes. El imperio romano abrazó el cristianismo, empezó a construir iglesias, les daba dinero para que pudiesen celebrar. ¿Qué le pasó al cristianismo? Se hundió. Y dice Agustín, es por culpa del comportamiento superficial de los cristianos. El mundo tiene un trasfondo espiritual. Daniel nos habla de que las naciones tienen ángeles. Ahora las iglesias tienen ángeles. En Mateo que los niños tienen ángeles. Hay un trasfondo espiritual que no sabemos. Y este mundo depende de nosotros. El mundo tiene un trasfondo espiritual y nuestra actividad afecta directamente a lo que pasa en este mundo. Asume tu responsabilidad. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Somos sacerdotes de este mundo. Tenemos que orar por este mundo a Dios y hablarle a este mundo de Dios. Tenemos el privilegio de ser embajadores y tenemos la responsabilidad de saber que realmente la vida de las personas de este mundo está en nuestras manos.
tenemos un mensaje. El Señor te alaba por tu fidelidad y te recuerda que no te puedes quedar ahí, que tienes que seguir, que esta iglesia no se puede quedar en estos 50 años, sino que tiene que seguir y tiene que seguir amando, tiene que seguir evangelizando y tiene que seguir llevando el mensaje de Cristo al mundo. Que el Señor nos bendiga y nos haga vivir este privilegio y esta responsabilidad, no como una carga, sino con una pasión de saber que tenemos un propósito precioso, que tenemos una responsabilidad y una misión trascendental, que estamos hechos para algo increíble y que tenemos esta responsabilidad aquí y ahora. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor, gracias por la fidelidad, el trabajo arduo y duro, por la cantidad de personas que no han desmayado hasta ahora y sostienen esta tu iglesia y la hacen avanzar. Gracias, Señor, por cada hora de tiempo de cada uno de tus hijos aquí. Señor, gracias por cada euro que hemos podido presentarte a ti en adoración para avanzar el Evangelio, por cada persona que hemos podido ayudar. Señor, te doy gracias, Señor, por haber puesto esto en nuestros corazones y habernos permitido hacerlo en tu nombre. Y gracias, Señor, porque tenemos una misión que completar, que no nos ha jubilado, ni nos ha apartado, sino que nos has puesto como punta de lanza en este mundo para llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra. Señor, si alguien no te conoce en esta mañana, si alguien no ha experimentado la paz de ser completamente limpio por tu sangre, que se humilla ante ti y pida el perdón y te pida, Señor, la limpieza total, que eres el único que la puede dar. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar entonces con una canción y os recordamos que para apoyar a los jóvenes que vayan a los campamentos, que la función principal es que ellos se peguen y crezcan en Cristo, es el motivo de esos campamentos. Vamos a apoyarlos después del culto.